Hablar de Juan Vicente Gómez, el benemérito, es entrar en la etapa más cruda y pragmática de la historia venezolana. Para entender lo que a veces se suaviza en los libros de texto, hay que quitarle el adorno del progreso y mirar los engranajes de su poder. Aquí tienes la radiografía de su ascenso y su lado más sombrío. 1. El ascenso, la traición del compadre. Gómez no llegó al poder por votos, sino por una oportunidad clínica. Era la mano derecha y compadre de Cipriano Castro. Cuando Castro tuvo que viajar a Alemania en 1908 para operarse de un problema renal, Gómez vio el vacío. El golpe frío, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, que detestaba a Castro por sus bloqueos y deudas, Gómez tomó el control el 19 de diciembre de 1908. La excusa, dijo que era un movimiento provisional para restaurar el orden, pero se quedó en la silla, directa o indirectamente, durante 27 años. 2. El lado más oscuro, terror y control. Lo que no se cuenta con adornos es el nivel de represión sistemática que instauró para mantener la paz gomecista. Las cárceles, la Rotunda y el castillo de Puerto Cabello. No eran simples prisiones, eran centros de tortura y exterminio. Los grillos. A los presos políticos se les colocaban grilletes de hierro en los tobillos que pesaban entre 30 y 40 kilos, soldándolos de por vida. Esto causaba gangrena y deformaciones permanentes. El veneno y el vidrio molido. Se dice que para deshacerse de los opositores más incómodos, se mezclaba vidrio molido en su comida o se les administraba veneno gradualmente. La red de espionaje, la Sagrada. Gómez creó un cuerpo de seguridad personal llamado La Sagrada. Eran sus ojos y oídos en cada esquina. Nadie podía hablar mal del régimen, ni en la mesa de su propia casa, porque el servicio doméstico o un vecino podía ser un informante. 3. Lo que no se cuenta, el Estado como hacienda personal. Gómez no distinguía entre el Tesoro Nacional y su bolsillo. El mayor latifundista se convirtió en el hombre más rico de Venezuela, comprando o confiscando las mejores tierras, industrias de carne, lácteos y tabaco. Venezuela era, literalmente, su finca. Nepotismo extremo. Llenó la administración pública con sus hijos, tuvo más de 60, reconocidos y no reconocidos, y familiares. Su hermano Vicentico y su hijo Juancho fueron figuras clave, hasta que la ambición interna causó tragedias familiares. Petróleo y soberanía. Aunque pagó la deuda externa, un logro muy cacareado, lo hizo entregando concesiones petroleras a empresas extranjeras bajo condiciones que hoy se considerarían una entrega total de la soberanía, a cambio de la estabilidad de su régimen. 4. El misticismo y el miedo. Gómez jugaba con la imagen de ser un hombre telúrico, casi con poderes sobrenaturales. Se decía que podía leer la mente de sus generales. Ese aura de brujo de la mulera le servía para mantener a raya a una población mayoritariamente analfabeta y supersticiosa. Dato crudo. Murió en su cama el 17 de diciembre de 1935, casualmente el mismo día que Bolívar, un detalle que el régimen trató de usar para darle un aire providencial, y el país estalló en júbilo y saqueos contra las propiedades de su familia apenas se confirmó la noticia. Vamos a entrar en los detalles más escabrosos de cómo Gómez mantenía el orden a través del dolor, y cómo hipotecó el subsuelo del país para asegurar su permanencia. 1. El horror de la Rotunda, métodos de tortura. Lo que ocurría dentro de la Rotunda, ubicada donde hoy está la Plaza Concordia en Caracas, era un secreto a voces que paralizaba la sociedad. No se buscaba solo el castigo, sino la anulación total del ser humano. El uso del niguito era un tipo de tortura psicológica y física donde se obligaba al preso a permanecer en una celda minúscula, a veces inundada o con insectos, sin luz natural, perdiendo la noción del tiempo hasta caer en la locura. La dieta del vidrio. Para los opositores intelectuales o militares de alto rango que representaban un peligro, no se usaba el fusilamiento para evitar mártires. Se mezclaba vidrio molido muy fino en las arepas o el sancocho. Esto causaba hemorragias internas lentas y dolorosas que parecían muertes naturales por enfermedad. Los grillos de 60 libras esterlinas eran barras de hierro en forma de U que se remachaban a los tobillos. El peso atrofiaba los músculos y la fricción constante causaba llagas que nunca sanaban por la falta de higiene, provocando infecciones crónicas que a menudo terminaban en amputaciones rudimentarias o la muerte. 2.
Las concesiones petroleras. El negocio del silencio. Gómez entendió antes que nadie que si las potencias extranjeras, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, tenían intereses económicos en Venezuela, ellas mismas se encargarían de evitar cualquier revolución que lo derrocara. La Ley de Hidrocarburos de 1920 y 1922. Aunque fueron redactadas técnicamente por venezolanos, estas leyes tenían la asesoría directa de los abogados de las compañías petroleras norteamericanas. El truco de las compañías de papel. Gómez y sus allegados crearon empresas como la Compañía Venezolana de Petróleo, CVP. Esta empresa no extraía nada, simplemente recibía concesiones del Estado para luego revendérselas a las transnacionales, como la Shell o la Standard Oil, a precios inflados, quedándose Gómez y su círculo con comisiones millonarias. Soberanía cero. Las empresas tenían derecho de expropiación sobre cualquier terreno que consideraran útil. Si un campesino tenía tierras donde se sospechaba que había petróleo, los militares de Gómez los sacaban a la fuerza para entregárselas a los extranjeros, sin impuestos reales. Durante años, las petroleras operaron con exoneraciones casi totales de impuestos de importación para su maquinaria, mientras el obrero venezolano trabajaba en condiciones de semiesclavitud en los campos petroleros de Zulia. 3. La paz de los sepulcros. Gómez solía decir: yo no persigo a nadie, ellos se persiguen solos. Su estrategia era simple: o te compraba o te quebraba. Compra de lealtades. A los generales rebeldes les regalaba fincas o el monopolio de algún producto, como la sal o el aguardiente. El exilio. Si eras un intelectual, como los de la generación del 28, tu destino era París o el calabozo. Esto despojó al país de sus mentes más brillantes por casi 3 décadas, creando un vacío generacional. Gómez murió siendo el hombre más rico de América Latina, con una fortuna calculada en cientos de millones de dólares de la época, mientras el 70% de la población seguía sufriendo de malaria y analfabetismo. La muerte de Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, desató un fenómeno único: el paso del pánico absoluto a una catarsis violenta que cambió el rostro de Venezuela en cuestión de horas. Aquí te cuento los detalles de ese botín familiar y la furia de un pueblo que llevaba 27 años callado. 1. El botín, la pelea por la herencia del amo. Gómez no dejó un testamento claro en términos políticos, pero sí una fortuna colosal. Al morir, sus hijos y parientes, los gomecistas de pura cepa, intentaron mantener el control, pero la estructura se desmoronó por la avaricia interna. La diáspora familiar. Apenas se confirmó la muerte, muchos de sus hijos, como Florencio y Juan Vicente, tuvieron que huir del país. Sabían que sin el viejo, el apellido Gómez era una sentencia de muerte. La confiscación de bienes. El gobierno sucesor de Eleazar López Contreras, bajo presión popular, tuvo que promulgar una ley para confiscar todos los bienes de la familia Gómez. Se recuperaron para el Estado cientos de fincas, hoteles, fábricas y millones en efectivo que la familia consideraba herencia personal. El destino del dinero. Gran parte de esa fortuna estaba en bancos suizos y neoyorquinos. Se dice que mucho de ese dinero nunca regresó a Venezuela, y sirvió para que la descendencia gomecista viviera como realeza en el exilio durante décadas. 2. El 17 de diciembre, cuando el miedo se hizo fuego. La gente no creía que Gómez había muerto. Se decía que era otra de sus mañas, para ver quién celebraba y luego meterlos presos. Pero cuando el olor a flores y los movimientos militares en Maracay fueron innegables, el país explotó. El saqueo simbólico no fue solo un robo de bienes, fue un acto de venganza contra el símbolo de la opresión. Caracas en llamas. Las turbas asaltaron las casas de los gomecistas más odiados, como la de Eustoquio Gómez, su primo y uno de los más crueles. Los muebles, pianos y cuadros eran sacados a la calle y quemados en piras gigantescas. El fin de la Sagrada. Los miembros de su policía secreta, que antes caminaban con impunidad, tuvieron que esconderse o fueron linchados por la multitud que buscaba justicia por años de delaciones y torturas. 3. El intento de gomecismo sin Gómez. Eustoquio Gómez, el primo del dictador, intentó dar un golpe de mano para quedarse con el poder. Era un hombre temido por su brutalidad, se decía que mataba por placer. Sin embargo, en un confuso incidente en la gobernación de Caracas, recibió un disparo que terminó con su vida.
Con su muerte, el último vestigio del ala más radical del gomecismo desapareció. 4. La herencia oculta, lo que quedó en el ADN. Aunque el gomecismo terminó oficialmente en 1935, dejó cicatrices que aún hoy se debaten. El ejército como dueño, Gómez profesionalizó las Fuerzas Armadas para que le fueran leales a él, no a la nación. Esta cultura de que el estamento militar es el árbitro de la política venezolana nació en sus cuarteles. El Estado centralizado acabó con los caudillos regionales para ser él el único caudillo. Esto sentó las bases del centralismo caraqueño que domina el país hasta hoy. La mentalidad rentista, al arreglar el país solo con la renta petrolera, acostumbró a la nación a vivir de lo que sale del suelo y no de lo que produce la gente, un mal que Venezuela sigue arrastrando. Gómez fue el hombre que sacó a Venezuela del siglo XIX, el de los caballos y las montoneras, y la lanzó al siglo XX, el del petróleo y los rascacielos, pero lo hizo sobre un cementerio de opositores y una montaña de cadenas de hierro.